En julio de 1562, Diego de Landa, obispo franciscano de Yucatán, ordenó quemar códices mayas en un auto de fe en Maní, tras descubrir sacrificios de niños y niñas, y en algunos casos, de niños pequeños de otros pueblos, comprados o robados. Su motivación era clara: erradicar lo que veía como prácticas peligrosas y blasfemas en estos textos. En su Relación de las Cosas de Yucatán de 1566, Landa explicó: hallamos gran número de libros con estos caracteres, y como no contenían sino supersticiones y falsedades del demonio, los quemamos todos. Para entender por qué, debemos contextualizar el mundo al que Landa reaccionaba. Los mayas, como muchas culturas mesoamericanas, practicaban sacrificios humanos que horrorizaban a los españoles. No eran incidentes aislados, sino costumbres religiosas profundamente arraigadas. Las descripciones de Landa sobre estos rituales son corroboradas por varios cronistas. En el capítulo 28, dice que el sacerdote hace sacrificios y todos aportan. Algunos daban para que se comprasen esclavos o por devoción entregaban a sus hijitos, regalados hasta el día. Bernal Díaz del Castillo, compañero de Cortés, narró prácticas similares en su crónica de 1568. Venían muchos indios, de otras partes de Yucatán, porque tenían por costumbre sacrificar. Otros cronistas también detallaron estos ritos violentos, resaltando su naturaleza sistemática. Hallazgos científicos y arqueológicos han confirmado que estos relatos eran verídicos. En el cenote sagrado de Chichén Itzá se hallaron restos humanos con señales de sacrificio. Las excavaciones de Thompson a inicios del siglo XX revelaron huesos con marcas, sugiriendo desmembramiento o extracción del corazón antes de arrojar los cuerpos al cenote. En la parte norte de la ciudad se alza el icónico templo de Kukulcán, muy cerca del cenote sagrado, un sumidero que contiene restos de más de 200 individuos, la mayoría niños sacrificados a sus deidades. Se han hallado tzompantlis, o estantes de cráneos que exhiben las cabezas de víctimas sacrificiales. Estos hallazgos confirman lo que cronistas españoles como Landa y Díaz del Castillo habían reportado hace tiempo. El sacrificio humano y la violencia eran centrales en las prácticas religiosas mayas. Pese a destruir códices, la obra de Landa sobre Yucatán fue clave para entender la lengua, historia y costumbres mayas. Su trabajo, en especial el alfabeto Landa, dio pistas para descifrar los glifos mayas, ayudando a eruditos siglos después. El lingüista ucraniano Yuri Norosov, cuyo desciframiento de la escritura maya revolucionó el estudio, se basó mucho en los escritos de Diego de Landa. Michael D. Coe, experto en estudios mesoamericanos, reconoció el legado complejo de Landa. Gran parte de lo que sabemos sobre los mayas viene del obispo Landa. No podríamos escribir nada significativo en muchos aspectos sin citar al obispo Landa. En conclusión, las acciones de Landa, aunque polémicas, deben entenderse en el contexto de las prácticas violentas que buscaba eliminar. Al criticar su destrucción, debemos también reconocer sus contribuciones. Condenar su quema de códices sin reconocer las prácticas que quería abolir sería una indignación selectiva. Si debemos tolerar costumbres violentas, igualmente podemos tolerar la costumbre de Landa de erradicarlas. Hacer lo contrario sería contradictorio en nuestros juicios. Irónicamente, su obra Relación de las Cosas de Yucatán sigue siendo invaluable para entender la lengua y costumbres mayas hoy.